Con motivo del estreno el próximo día 6 de septiembre de Beetlejuice, la secuela y la segunda parte de la Beetlejuice de 1988, de acuerdo, dirigida por Tim Burton, pues como siempre suelo hacer, o como siempre me gusta hacer, me gusta volver hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y recapitular, volver a ver y traeros mi opinión, otra vez, ¿no? Después de haberla visto, la película original, de la película clásica, del reboot, de yo que sé, de lo que sea, ¿vale? Para así entrar en esa secuela con buen pie en el canal. Por cierto, opinión que tendréis el próximo día 5 de septiembre por la noche más o menos, de acuerdo, de esta secuela, de esta Beetlejuice, que la verdad espero con ganas, porque la primera parte me gustó, tampoco es para volverme loco, ahora explicaré por qué, pero me gustó, ¿no? Entonces Tim Burton pues siempre viene bien, porque es un director súper personal, con un sello súper marcado, y eso pues siempre viene bien en un cine saturadísimo de blockbusters sin alma, y tengo ganas de volver también a ver a Michael Keaton, que Michael Keaton siempre hace bien. Pero bueno, antes de comenzar, vamos con el mensajito como siempre del patrocinador del canal. Las plataformas de streaming son cada vez más caras y difíciles de sostener, pero con Going Boost siempre tienes más opciones. Como veis, en su página tenéis distintos planes con los que muy poco al mes podréis tener Netflix, Disney Plus, por ejemplo, o incluso Crunchyroll, o también Max y Spotify y todo lo que queráis. Lo mejor de todo esto es que con el código promocional solo, como veis en pantalla, al aplicar tenemos un 10% de descuento, que la verdad ayuda bastante. ¡Puta, qué ofertón! Ahora sí, vamos a hablar en esta retrocrítica de Beetlejuice del año 1988. Michael Keaton is Beetlejuice. Dirige Tim Burton, director que nació el 25 de agosto de 1958 en Estados Unidos. Fue su cumple hace bien poquito y cumpleaños el mismo mes que yo, así que cómo no le iba a querer. Por fin encontramos grandísimas películas, ¿no? Tim Burton, si algo no se le puede reprochar, es que durante los años 80-90 hizo auténticas obras de arte, ¿no? Tanto en el mundo de la animación como en el mundo del live action, por así decirlo, o de la acción real, ¿no? Luego sí que es verdad que en la década de los 2000 bajó un poquito el ritmo, ¿no? Sus películas eran un poquito más mediocres en el sentido de narrativo, ¿no? Tampoco era nada del otro mundo, digamos que bajó bastante el listón, aunque igualmente tiene obras maestras, ¿no? Dentro de la década de los 2000, como por ejemplo Big Fish, ¿no? Big Fish es un gran ejemplo de peliculón, tanto narrativamente hablando como visualmente hablando. También una película que se quedó en la masa de la gente, pero también una película con un gran sello autoral que de verdad es una obra de arte que si no habéis visto, miradla. Pero en general, pues Tim Burton tiene muy buenas películas, ¿no? Mis favoritas, por así decirlo, son las de Batman, ¿no? Obviamente Tim Burton, dentro de que son las primeras que yo vi de este director, pues son las que más tengo en memoria. No son las mejores de Tim Burton, ¿de acuerdo? Pero para mí, ¿no? Por lo que he vivido con él, pues son de las que más me gustan. Luego Eduardo Manos Tijeras, por ejemplo. Frankenweenie también es una película que se criticó bastante, pero que a mí lo personal me gusta. La novia cadáver, etcétera, ¿no? Tiene un montón de películas que se han quedado en el colectivo general y da igual cuál elijas, que cualquiera de ellas va a ser buena película. Beetlejuice, dentro de la carrera de Tim Burton, no es su primera película, ni mucho menos. Ha hecho un montón de cortometrajes, ¿de acuerdo? Siempre ha estado relacionado con algún episodio de alguna serie, con cortometrajes, minometrajes, etcétera, ¿no? Por donde todo el mundo empieza. Hizo un total de unos 10-15 cortometrajes, más o menos, ¿de acuerdo? Con el estilo de Tim Burton, son súper antiguos, pero bueno, si queréis mirarlo, seguramente que en plataformas como Vimeo o YouTube también veis alguno de ellos. La primera película conocida de Tim Burton era La Gran Aventura de Pee-wee, película que no he visto, ¿de acuerdo? Pero no tiene malas críticas en general, ¿no? Y viendo un poquito el póster y los avances que tiene esta película, es un poquito, ¿no? Más de lo mismo dentro del universo de Tim Burton, que puede estar divertido, porque este Tim Burton, ¿no? Que hace lo que le da la gana, que arriesga con todo, es un Tim Burton que mola muchísimo. Entonces Beetlejuice vino después de esta película, ¿no? Beetlejuice es la segunda dentro de los largometrajes de Tim Burton, una película que de verdad arriesgaba muchísimo y que para su época era un estilo bastante diferente a lo visto y bastante único. Lógicamente Beetlejuice tiene secuencias maravillosas que se han quedado en el colectivo, ¿no? De la gente, como el Shikshinola, ¿no? El banana, como se diga la canción, ¿de acuerdo? El baile en la cena y demás con los habitantes de la casa, etcétera. Tiene cosas, ¿no? Lo de la boda con Winona Ryder, ¿no? Tiene pues secuencias, ¿no? Y tiene escenas que tú vas a recordar toda tu vida o que se han quedado en tu mente, ¿no? Y que cada vez que las ves dices, joder, está de Beetlejuice, ¿no? Y luego también, lógicamente, el personaje
personaje de Beetlejuice personificado por Michael Keaton. Pero aparte de esta secuela, ¿no? de este mismo año que llega el próximo 6 de septiembre, también, que es poco conocida, pero también hay una serie de animación del año 1989 de Beetlejuice, ¿no? Que de alguna manera también ha compasado lo visto en la película. Creo que fue una temporada y tal, tampoco duró demasiado, pero bueno, que sepas que está ahí. Si os gusta el universo y tal y queréis echar un vistazo, seguramente la encontráis por algún lado. Ahora bien, Beetlejuice, la película original, la de 1988, se centra en una pareja, ¿de acuerdo? Que vive tranquilamente en una casa enorme y demás, que tiene una vecina súper pesada que le dicen de venderla, porque ellos no tienen hijos, porque aparentemente no pueden tener hijos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que la casa se les queda grande. En este punto de la historia, cuando regresan a casa después de hacer algunos recados, tienen un accidente y acaba con sus vidas, lo que les hace conectarse con el mundo de los muertos. Y esto es el principal acierto de Beetlejuice. Una película que, lo narrativamente hablando, es una película simple, ¿no? Una pareja que muere, que se conecta con el mundo de los muertos, que de repente llegan unos nuevos habitantes a su casa que le quieren echar. Punto, ¿no? Una comedia de terror, una comedia que es muy de la carrera de Tim Burton, ¿no? Y que también acrecenta muy bien su filmografía. Pero en términos narrativos es una película bastante directita al pie. O sea, es una película que dura hora y media, se pasa volando, es una película que cumple y que va a cumplir. Simplemente, ¿no? Sin tampoco denotar grandes expectativas dentro de ella misma. Pero sí que es verdad que dentro de esta cinta lo que más resalta es el mundo de los muertos. Creo que ese mundo es bastante único, con sus puertas, con sus listas de esperas, ¿no? Todo es bastante gracioso, todo bastante cómico, y luego cada uno de los personajes que adornan este mundo de los muertos de Tim Burton también lo hacen bastante icónico, ¿no? Con sus burlitas, con sus secuencias de sketch, por así decirlo, muy bien escritas y muy bien interpretadas, pero que, mirándolo objetivamente hablando, tampoco es una película que te vaya a romper la cabeza. Pero al fin y al cabo es algo bueno en sí, ¿no? O sea, Tim Burton, creo que, aunque él tiene obras maestras, lógicamente, dentro de lo que es su género, dentro de lo que del cine que hace él, es un director que tampoco va a hacer grandes obras maestras, va a hacer su cine, va a hacer lo que a él le gusta hacer, y dentro de ese divertimento nace una Beetlejuice, es prácticamente, ¿no? Una metamorfosis del Tim Burton más cómico, que más arriesga y que más tira por la borda todo lo que él tiene en su cabeza. En ese punto de la historia, Beetlejuice disfruta muchísimo, porque al fin y al cabo estás viendo la personificación de los pensamientos de Tim Burton, de un Tim Burton que dentro de este mundo macabro, dentro de este mundo de terrorífico, siempre encuentra un punto para la comedia más inteligente, no absurda, para la comedia más inteligente, que es lo que de verdad funciona. Porque al fin y al cabo una comedia tiene varios subgéneros en sí, ¿no? Una comedia un poquito más inteligente, ¿no? Que se busca las triquiñuelas para hacer un humor que realmente busque, ¿no? Dentro de lo más hondo del espectador para hacerlo reír, eso es humor inteligente, que es en lo que trabaja Tim Burton prácticamente toda su carrera y en lo que exprime Beetlejuice hasta la saciedad. Y luego la comedia un poquito más de yo que sé, de pedo, culo, caca, ¿no? O sea, un poco más tipo, yo que sé, Resacón de Las Vegas, ese rollo de estilo de humor que te hace gracia porque pasan tonterías, pasan gilipolleces, pero son tan absurdas que lógicamente te hacen gracia. Aquí, dentro de la absurdez, entre comillas, que puede llevar un mundo así, ¿no? Porque lógicamente aquí ves cosas de todo tipo, o sea, de todo imaginario que tú puedas llevarte a la cabeza, aquí lo vas a tener, pero en sí no es una absurdez, porque el mundo que te vende en sí podría ser hasta bastante lógico dentro del universo de Tim Burton, ¿no? Por tanto, es un humor que funciona, un humor que se basa no en los personajes, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí los personajes están de paso, no hay nada de desarrollo entre ellos en sí, pero es un humor, ¿no? Que hace a los personajes, no un humor que hacen los personajes, sino que el humor trabaja con los personajes, ¿no? Es una diferencia un poco grande, no drástica, en el que en realidad en la comedia nosotros vivimos en que la gente o en los personajes no hacen el humor, pero aquí es realmente un universo de humor en el que están los personajes, a través de ellos van pasando todas las cosas, ¿no? Eso es bastante guay, ese punto está bastante guay, y de verdad espero seguir viéndolo en Beetlejuice, porque creo que es el punto de diferenciación que hace que una película sea absurda y que sea inteligente. Tim Burton no es un director al que a mí me apasione, o sea, sí que tiene grandes obras maestras y de forma objetiva se tiene que decir, es un director con un sello autoral fantástico, indiscutible, aunque haya perdido el toque en la década de los 2000 o como quieras decirlo, porque por ejemplo su Dumbo es horrible, pero en sí es un director con una huella autoral que ya quisieran mucho. Entonces, pese a que a mí es un director que ni fu ni fa, de acuerdo, veo sus películas y me llaman la atención, otras que no veo porque no me llama la atención la historia, básicamente, pero en general en todo lo que he visto no se puede tachar, ¿no? El poderío visual, ¿no? Y el poderío de uso de efectos prácticos, visuales, etcétera, que hace Tim Burton. Aquí sí que es verdad que está en su salsa, ¿no? No hay planos súper currados, no hay planos que digas, ¡buah! Me quedo maravillado, pero aunque no arriesguen ese tipo de cosas, sí que arriesga un poco más, ¿no? En lo que es la definición del personaje, lo que es el diseño del personaje, etcétera. En ese punto de la historia
historia creo que compensa bastante bien lo que vemos visualmente hablando que lo que vemos narrativamente hablando, que en general tampoco es nada del otro mundo. Pero lógicamente es una película divertidísima, Beetlejuice es muy divertida, te pasas un gran rato con ella, ya te digo, no, 1 hora y media, 1 hora y 20 y pico minutos de película se te pasan volando además, y como siempre están pasando cosas, pues no te da tiempo a dejar de reír prácticamente, ¿no? También que los personajes pues son bastante divertidos, ¿no? Por ejemplo, el tema de Alec Baldwin aquí como protagonista está absolutamente maravilloso. Geena Davis también está maravillosa, que Geena Davis es una de las grandes actrices de esas décadas sin duda alguna, y últimamente también hace bastante buenas cosas, la verdad. Y lógicamente un Michael Keaton que está sembrado, un Michael Keaton que está en su salsa, ¿no? Es un Keaton que sabe lo que quiere hacer, que tiene muy bien definido el personaje para él y que va moviéndose, ¿no? A través del flow que le da Tim Burton, ¿no? Que creo que también el diseño pues mola bastante y es lo que hace realmente icónico a la película, ¿no? El personaje de Beetlejuice. Por ese ende, el éxito de la película depende de Michael Keaton, depende en sí porque es buena película. Yo creo que ni de lo uno ni lo otro, o sea, en sí, Beetlejuice es una película bastante buena de comedia, o sea, te ríes mucho con ella y tal, narrativamente hablando es muy mejorable, pero si algo se queda en el colectivo, ¿no? También es el personaje de Beetlejuice, aunque también tiene escenas, como he dicho antes, que son bastante consagradas y también se quedan en el colectivo, así que es un poco de todo, ¿no? O sea, Tim Burton ha sabido muy bien equilibrar lo narrativo, ¿no? Con el poderío del personaje. En conclusión, Beetlejuice, la de 1988, la original, la segunda película dentro de la filmografía de Tim Burton, es un sí rotundo. Narrativamente hablando, no es de lo mejor que te puedes encontrar de la década de los 80, ni mucho menos, y tampoco es de lo mejor dentro del género de la comedia. Pero sí que es verdad que lo que propone Beetlejuice con su universo único, con la huella autoral de Tim Burton y con el personaje de Beetlejuice, sí que es algo nuevo, fresco, novedoso, que dentro de las películas de estos años, de esta década de los 80, pues lógicamente va a resaltar, y va a resaltar a base de bien. Y lógicamente se va a quedar dentro del colectivo como una de las mejores películas de Tim Burton, porque a día de hoy, viendo un poco en retrospectiva la carrera de Tim Burton, Beetlejuice sigue siendo de sus mejores trabajos. Una película que a mí en lo general me gusta, me lo paso bien, no me vería cada semana, de acuerdo, ni me vería cada mes, pero de vez en cuando si la ponen o si me la quiero ver para, como ahora, ¿no? Para un poco recapitular lo que era la película, pues bueno, sí que me gusta ponérmela, sí que me gusta y sí que paso un buen rato, ¿no? Me lo paso muy bien con Beetlejuice, que creo además que ese es el fin de la película, ¿no? Pasarlo bien, tal como se lo pasa a un Tim Burton y Michael Keaton, que tú te lo pases, y creo que ese objetivo está más que cumplido. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, pues un like, si no, pues un dislike. Recordad suscribiros, activar la campanita y recordad que nos vemos en próximos vídeos, como siempre, aquí en No Solo Cine. Chao.